Hola iglesia, Dios les bendiga. Llega un nuevo domingo con un nuevo culto al Señor. Originados del Ministerio Verdad y Vida, sede centro, frente a la sala de velación Villanueva en Medellín, Colombia. Hoy llega el pastor Javier con un mensaje llamado La luz por fin llegó, basados en dos textos, Génesis capítulo 3 versículo 15 y Juan 1:14. Prepara un lugar sin distracciones para que puedas escuchar este mensaje. ¿Qué tal si oramos y entregamos este día al Señor? Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por cada vida que nos escucha, que nos ve a través de sus dispositivos, pantallas, televisores. Gracias porque el mensaje llega hasta esos lugares y donde tu presencia, Señor, se manifiesta. Hoy queremos entregarte este día, este mensaje, para que hables a nuestro corazón y sea de inspiración siempre en nuestras vidas, para cambio y que sea siempre para tu gloria y honra. Hoy te entregamos este día, Dios, a ti en tus manos queda. En el nombre de Jesús, amén. Nos esperamos. Vamos ahora a continuar con la enseñanza de la palabra de Dios y por este tiempo vamos a hablar sobre el advenimiento. Vamos a dejar ya para retornar con Génesis en nuestra enseñanza expositiva de Génesis, ya para el año entrante. Ahora vamos a dedicarnos a hablar un poco de la venida del Señor Jesús, el advenimiento, y es el texto que vamos a tomar, Génesis 3:15, y vamos a leerlo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Acabamos de leer el texto. Yo lo voy a parafrasear, lo voy a decir en mis propias palabras de la siguiente manera. Génesis 3:15. Desde el primer desorden, Dios prometió que un hijo suyo le rompería la cabeza a la oscuridad. Sí, la noche haría ruido, mordería los talones, pero al final la luz ganará o ganaría. Antes de que yo cayera, Dios ya había encendido una promesa que dejaría a las tinieblas sin futuro. Y vamos a leer también Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y miramos Lucas 2:9. Lucas 2:9 nos dice: y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Como es tiempo de advenimiento, de venida del Señor Jesús, de nacimiento, podemos decir en este mensaje, con estos textos, la luz por fin llegó. El tema que voy a tratar no va a ser expositivo, va a ser más temático y será sobre cómo la promesa del Mesías atraviesa siglos, profecías, crisis y finalmente se hace bebé para iluminar mi vida hoy. Es lo que voy a tratar con estos textos y otros más. Así que métase en el cuento, por favor, y piense la luz que Dios encendió en mi peor noche. ¿Cuál? Su peor noche. La luz que encendió Dios en su peor noche es la misma luz que recorrió toda la historia para llegar al corazón
nuestro, al corazón mío, al corazón suyo. Yo quiero decirle de una vez de entrada, si usted no cree en la Navidad, está en todo su derecho. Si no la celebra, nadie lo va a obligar a poner luces, ni a cantar canciones especiales de este tiempo, ni a ver películas que están destinadas con ese fin para este sentimiento navideño. Pero sí le digo una cosa, si usted la sataniza, y de paso sataniza a quienes la vivimos y sí la celebramos, el problema ya no es la Navidad, es su concepto sobre Jesús, que es la luz. Porque Navidad no es un arbolito, ni una fecha, ni una estrategia comercial. No, señores. Navidad es una afirmación teológica peligrosa. Se lo digo así. Navidad es una afirmación teológica peligrosa. ¿Cómo así que peligrosa? Sí, Dios entró en la oscuridad humana y no pidió permiso. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso es Navidad. Él entra en nuestra oscuridad, en su oscuridad, en mi oscuridad, y no nos pidió permiso. Eso incomoda, y mucho, que alguien se nos meta en el asunto cuando no queremos compartirlo con nadie. Y Jesús se nos metió. Ahora, si ver a Dios acercarse, si ver a Dios hacerse carne, si ver a Dios caminar con los débiles, alumbrar la noche, a usted le parece satánico, quizá no necesita apagar luces ajenas, quizá necesita revisar quién le enseñó a temerle tanto a la encarnación, porque la Navidad es encarnación. Dios se hizo un bebé para venir a nuestra oscuridad. Porque lo verdaderamente extraño no es celebrar que Jesús vino al mundo, no. Lo extraño es enojarse porque alguien cree que la luz venció la oscuridad. Así que, para quienes piensen así, contrario a los que sí creemos en la Navidad, así que le digo, tranquilo o tranquila, si usted no cree en la Navidad, no la celebre, pero no intente exorcizar la fe de los otros o de los que sí tenemos fe en lo que es la encarnación, que la luz vino a alumbrar nuestra oscuridad. ¿Por qué? Porque Navidad no es oscuridad disfrazada. Navidad es Dios metiéndose justo donde más oscuro estaba todo en el mundo. Y eso, bíblicamente hablando, jamás fue obra de las tinieblas, es obra de Dios. Así que podemos mirar lo siguiente a manera de ilustración para hacerme entender la luz que viaja siglos para llegar a mi ventana. Y cuando digo la luz que viaja siglos para llegar a mi ventana, ubíquese usted en el cuento, por favor. ¿Cómo se dice? Empelicúlese. Por favor, métase en el cuento. Empelicúlese. Bien. Lo dije bien, ¿cierto? Bueno, no dije palabras feas ni nada de eso. Imaginémonos que estamos en una fiesta, en una finca en plena noche colombiana, sin electricidad, se fue la luz, sin datos, sin linterna, y el mundo se enloqueció. Sin datos nos enloquecemos, ¿sí o no? Nos enloquecemos sin luz, oscuridad total, no vemos ni nuestras manos. Imagínense esa oscuridad. De repente alguien dice, hey,
tranquilo, ya viene la luz. ¿Cómo así? Ya viene la luz. Ah, bueno, tranquilo, ya viene la luz. Pero agrega, y salió hace mucho, solo que está viajando hacia ti. Pues una ridiculez, diría uno, que salió pero que está viajando y que ya viene hacia ti la luz. Entonces uno se puede reír, sí, ¿cómo así que ya viene? Si esto está más oscuro que la conciencia de Herodes, y imaginémonos la gente de conciencia dura. Pero esa persona explica, hace siglos alguien encendió una luz en lo alto de una montaña. Una luz pequeña pero poderosa. Desde entonces ha venido viajando, cruzando selvas, ríos, guerras, reinos, derrumbes y tormentas. Nada la detuvo. A veces parecía perdida esa luz, a veces parecía que se apagaba, pero siguió avanzando y hoy llegará a tu ventana. Usted piensa, una luz viajando siglos hacia mí. Eso suena imposible. Y en ese momento, sin anuncio, sin permiso, sin condiciones perfectas, una luz atraviesa la ventana rota de esa finca. No es grande, no deslumbra, pero es suficiente para que veamos nuestras manos, porque ni siquiera las veíamos, veamos nuestros pasos, veamos el camino que estamos teniendo ahí en ese lugar. Parece frágil, pero ilumina más que todo lo que habíamos perdido hasta ese momento. Esa es la ilustración de la luz. Vamos entonces a mirar la promesa que rompe la oscuridad como primer punto en nuestra vida. La promesa que rompe la oscuridad. La chispa que empezó ese viaje, como ya les dije, en esta finca, una luz está viajando. Y pensemos algo acá, y es que cuando hablamos de promesas en la Biblia, no estamos hablando de un anuncio bonito, hecho en tiempos bonitos, no. Dios no encendió la luz en un templo, no encendió la luz en una coronación de un rey. La encendió, prendió la primera chispa, la encendió en el peor apagón de la humanidad. Génesis 3:15. Ese fue el peor apagón de la humanidad. El hombre decidió determinar qué es lo bueno y qué es lo malo por su propia determinación, no por lo que Dios le dijo. Y ahí hubo un apagón, y es entonces donde en Génesis 3:15, donde tuvimos nuestro primer texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Ahí estuvo, digámoslo así, el peor apagón de la humanidad, pero se encendió la primera chispa de Dios. Es como la escena que les estaba contando de la finca oscura. Estamos allí rodeados de noche, una noche cerrada, una noche sin electricidad, una noche sin luna, una noche sin internet, una noche sin nada. Todo huele a pérdida, se acabó la fiesta, todo se siente roto. Y de repente alguien prende una chispa, pequeña, como si fuera un fósforo. En medio de ese desastre de oscuridad, esa chispa parece nada, pero ese es el inicio del viaje de la luz. Y el viaje de la luz, lo vamos a enfocar, la luz es ¿quién? Cristo. Y así funciona Génesis 3:15. Dios enciende una promesa cuando Adán y Eva todavía están temblando del susto. Cuando el pecado apenas empieza a mostrar sus consecuencias.
Cuando hablamos de la promesa del Mesías, dada aquí en Génesis 3:15, no hablamos de una luz encendida en tiempos fáciles, no. Dios prendió la luz, como les dije ahorita, en el peor apagón de toda la historia humana. El hombre decidió hacer por su cuenta lo que le parecía y no tuvo en cuenta a Dios. Así que Génesis 3:15 es la primera chispa en un mundo quebrado por la desobediencia humana. Y Dios anuncia una descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Por eso les leí el texto parafraseado y lo voy a volver a leer. Desde el primer desorden, Dios prometió que un hijo suyo le rompería la cabeza a la oscuridad. Sí, la noche haría ruido, mordería los talones, pero al final la luz ganaría. Antes de que yo y usted, antes de que yo cayera y antes de que usted cayera, Dios ya había encendido una promesa que dejaría las tinieblas sin futuro. Y esa promesa es Cristo. Así que en Génesis 3:15, Dios enciende una luz cuando el mundo todavía olía a caída. Y esa chispa parece pequeña, pero ese es el inicio del viaje de la luz, y esa luz es Jesús. Y esa luz pasa, y vamos a mirar, pasa por, aquí tenemos los ejemplos, pasa por Abraham, quien entonces es el hombre que se va a convertir en el hombre más nombrado de la Escritura. Pasa por Abraham, la chispa allí de Génesis 3, que no es ninguna chispa, sino que es el anuncio de la promesa. Esa chispa se vuelve una antorcha con Abraham. Dios le promete: en ti serán benditas todas las naciones. Entonces aquí la luz deja de ser solo una promesa inicial que está en Génesis 3:15, y aquí en Génesis 12:3 se vuelve. Esa promesa inicial empieza a apuntar a todas las naciones. Fíjese bien, lo que se anunció en Génesis 3:15 como el que vendría a vencer, aquí ya a través de un hombre que es Abraham, esa promesa inicial comienza a bendecir a todas las naciones, y todas las naciones somos quienes nosotros. Luego pasa por Judá, la luz empieza a tomar forma de rey, y es ahí donde en Génesis 49 Jacob anuncia, dice: el cetro no se apartará de Judá hasta que venga aquel a quien pertenece. Es decir, la luz ya no solo promete bendición, promete gobierno. Mire todo cómo se va volviendo ese pequeño fósforo encendido de una promesa de Génesis 3:15. Luego Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, por la descendencia de él vendrá Jesús, y ahí caemos todos para ser bendecidos. Y luego está diciéndonos que esa luz tendrá un gobierno, promete un gobierno. Luego pasa por las profecías de Balaam. La luz se vuelve estrella y cetro. En Números 24:17, la promesa se afina, dice: lo veré, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Aquí la luz adquiere un brillo y la autoridad del rey venidero. Mire cómo la luz va tomando una forma que se refiere precisamente a lo que se va a apuntar, y es a Jesús. Luego pasa por David, la luz ya brilla como hijo eterno. En segundo libro de Samuel 7:12 al 14 dice: afirmaré para siempre el trono de su reino, yo seré para él padre y él será para mí hijo. La luz toma entonces ya la forma de rey, hijo, cuyo reino no tendrá fin. Y luego pasa también por Isaías y Miqueas.
donde ellos dos dicen que la luz se convierte en anuncio público. Y es donde vemos en Isaías 7:14, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, Dios con nosotros. Luego Isaías 9:6-7 dice, un niño nos ha nacido, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego Miqueas en 5:2 dice, de ti Belén saldrá el que gobernará, será gobernante en Israel y su origen es de la eternidad. Entonces, la luz en estos pasajes ya deja de esconderse y se vuelve anuncio claro. La luz ya viene, la luz está en camino. Así que si miramos esos textos como lo hemos hecho, la luz ya no es una chispa, no, es antorcha, es anuncio, es esperanza, es una promesa caminando hacia Belén. Dios no espera a que yo, y perdónenme que me nombre delante, como dice el dicho, el burro va por delante, a que yo y usted salgamos de la oscuridad. Dios no espera eso, a que nosotros salgamos de la oscuridad de la noche. Él siempre enciende una luz primero. Siglos de oscuridad, guerras, imperios, traiciones, exilio, pero nada apagó la chispa que Dios encendió en Génesis 3:15, donde dice, habrá una enemistad. Y esta descendencia de la mujer triunfará. Por eso, mi historia personal y su historia, hermano y hermana, hoy que está acá, su historia, tampoco empieza, déjeme decirle, tampoco empieza con mi caída ni con su caída. No, nuestra historia comenzó, nuestra vida comenzó con una luz que Dios encendió sobre mi vida y sobre su vida antes de que yo cayera y antes de que usted cayera. Antes de que cayéramos, Dios ya había encendido esta luz en Génesis 3:15. ¿Por qué? Porque Dios no espera a que salgamos de la oscuridad. Él siempre enciende la luz primero. Desde el primer desorden Dios prometió que un hijo suyo le rompería la cabeza a la oscuridad. Sí, la noche va a hacer estragos, va a hacerlos, pero la luz va a ganar. Entonces, hermanos, iglesia, la luz que nadie apagó. En Navidad encendemos luces, sí, yo las enciendo en mi casa, me parecen bonitas. Aquí se hace esto por amor a muchos que no les gusta, pero bueno, como para decir, vean, tengamos un equilibrio pues acá. La Navidad es eso, una época diferente donde se viste el tiempo de una forma distinta al resto del año. Y en las casas de todos nosotros se encienden esas lucecitas, no son casas perfectas, no. Son hogares y familias con discusiones, tenemos dudas. Quizás en las reuniones familiares hay sillas vacías, hay corazones cansados. Y aún así, ponemos una lucecita en la ventana, iluminamos la casa, no porque todo esté bien, no porque todo sea siempre alegría, sino porque esperamos que alguien viene, que alguien llega. Es como esa idea de la Navidad. Así fue la primera Navidad. Así fue la primera Navidad. Dios no esperó un mundo ordenado para encender la luz, no. La prendió en un pesebre, esa fue la primera Navidad. Encendió esa luz en un pesebre, de noche, en un pueblo pequeño, cuando el mundo seguía completamente oscuro. Esa fue la primera celebración de la Navidad. Esa luz no gritó, esa luz no deslumbró, no hizo espectáculo, pero nadie pudo apagarla. Y hasta hoy sigue alumbrando. Y desde entonces, cada Navidad nos recuerda esto. La luz. ¿Quién es la luz? Jesús o Cristo. La luz no vino porque la noche se acabó. No. La noche se acaba porque la luz
que es Jesús, ¿qué? Llegó. No lo olvide. Jesús no vino porque la noche se acabó. La luz no vino porque la noche se acabó. No, la noche se acabó porque la luz, que Jesús, llegó. Luego vamos a mirar el Hijo que llega en contra de toda la lógica humana, que sería nuestro segundo punto. El Hijo que llega en contra de toda la lógica humana. ¿Cómo así? Sigamos con la ilustración de la luz que avanza donde nadie avanzaría. Si en Génesis la luz comenzó con una chispa en medio de la oscuridad, ¿cuál fue la chispa de Génesis donde se anuncia la luz? Génesis 3:15. ¿Ahí habla de luz? No. ¿Habla de chispa? No. Pero es la promesa que se va a volver una chispa, una luz y una realidad en Cristo. Entonces, si en Génesis se comenzó como una chispa donde hay una promesa de un Salvador, en los profetas esa promesa empieza a moverse de una manera que ningún ser humano llegaría a imaginar. Es como si esa pequeña luz que viene viajando desde lejos, porque recuerde que la luz está viajando para llegar hasta nosotros, como ya lo hizo, tomará rutas que ninguno de nosotros escogería. Uno escogería una ruta diferente. Normalmente uno piensa que la luz debe viajar por autopistas amplias, ciudades grandes, momentos tranquilos, lugares estratégicos, pero esta luz no viaja siguiendo esa lógica humana, viaja siguiendo la lógica de Dios, el corazón de Dios, y así es como ocurre en los profetas. Por ejemplo, en Isaías 9:6 la luz llega como un niño, así es que nos lo presenta, pero con nombre de Dios. Para nosotros eso es ilógico. ¿Cómo así? Dios, y es un niño sin conocer a Jesús, eso no tiene la lógica. Para nosotros sería ilógico. ¿Cómo puede un bebé cargar con un título que solo le pertenece al Dios eterno? Eso es como decir que vamos a elegir presidente ¿a quién? A un niño de acá de la iglesia. Nómbreme a un niño acá pequeñito de la iglesia que sea conocido. Samuel, el hijo suyo, Samuel. ¿Samuel tiene cuántos años? 5. ¿Vamos a elegir a Samuel presidente de Colombia? Pues eso no tiene lógica. Y es eso, la lógica aquí es esa. ¿Cómo así? Nos va a venir la luz y es un niño y tiene un nombre de Dios. Pero ahí es donde está la lógica de Dios frente a nuestra cosa ilógica. Esta luz no sigue las reglas del mundo. La luz decide hacerse pequeña para mostrarnos lo grande. Luego esa luz en esta ilógica, el Hijo que llega contra toda lógica humana, la luz llega por una mujer sin intervención humana. Isaías 7:14, esa lógica humana imposible, una virgen. Obvio que esto lo voy a tratar en la siguiente predicación de Isaías 7:14, cuando nos habla de una virgen. ¿A qué se refiere eso? Allá miraremos si es a la Virgen María o es a otra clase de virgen. Entonces, aquí en la lógica divina, esta señal es perfecta. Es una virgen que concebirá un hijo. Entonces, la luz no entra por los caminos naturales, entra por caminos sobrenaturales. En los profetas esa luz sigue caminando y la luz llega a un pueblo insignificante. Miqueas 5:2, llega a Belén. Vea, cualquiera de nosotros escogería irse a vivir para un lugar bien bueno, pero yo creo que no escogeríamos irnos a vivir al Putumayo, o por allá al Amazonas, o por allá donde está esa zona guerrillera, que las tenemos también metidas en la ciudad. Cierto que uno buscaría un lugar mejor para ir a vivir paz, tranquilidad. La lógica era esa, que Jesús, la luz, naciera o llegara a una ciudad como Roma, Babilonia, Jerusalén, pero no, en una aldea llamada Belén que ni siquiera aparecía en los mapas. Es como si la luz dijera, a mí no me impresiona la fama, yo escojo lo pequeño para traer lo eterno. Y esa luz a través de los profetas sigue caminando y es cuando esa luz llega en los tiempos opresivos. Siglos VIII y VI antes de Cristo, nadie hubiera escogido esos tiempos de crisis como los estaba viviendo el mundo. Crisis, guerras, idolatría, amenazas externas,
Pero la luz exactamente llega ahí, en ese momento de crisis en el mundo, como estaba el mundo en ese momento, es que llega Cristo. ¿Por qué? Porque la luz no necesita paz para brillar. Solo necesita, ¿qué? Oscuridad para brillar. En otras palabras, la luz que nació como una chispa de una promesa en Génesis, que viajó por Abraham, que viajó por Judá, que viajó por David y que fue anunciada por Isaías y por Miqueas, no se detuvo por la lógica humana, ni por la política, ni por la pobreza, ni por la inestabilidad, ni por las crisis. Su ruta siempre fue esta: pequeña, improbable, olvidada, débil, rota, porque así trabaja Dios. Mientras nosotros buscamos caminos lógicos, Dios busca caminos milagrosos. Mientras nosotros buscamos momentos ideales, Dios escoge momentos imposibles en nuestra vida. Mientras nosotros buscamos lugares grandes, Dios escoge rincones que nadie mira, y ahí es donde llega a nuestra oscuridad. Así como la luz para mirar para nuestra vida esto, así como la luz no necesita condiciones ideales para llegar a Belén, así como Jesús no necesitó esa condición especial para llegar y nacer en Belén, Dios no necesita condiciones perfectas para cumplir lo que ha hablado sobre su vida y sobre mi vida, lo que ha hablado sobre nosotros. Si la luz llegó a su vida, a mi vida, y como es en el caso que les estoy narrando, si la luz llega a un bebé imposible, una madre improbable, una aldea insignificante, una nación en crisis, una situación ilógica, entonces mi realidad, su realidad, por oscura o rota que parezca, no puede detener lo que Dios le haya prometido a usted en su vida. Y Dios nos prometió un Salvador en la vida, y ya llegó a nuestra vida. La luz siempre encuentra el camino. Jesús siempre encuentra el camino. Incluso cuando ese camino no tiene lógica para mi vida o para mí, ni tiene lógica para usted. La luz que entra por donde yo no la dejaría pasar. Cuando esa luz se acerca, no siempre entra por la puerta principal. A veces llega por una ventana rota, por un camino que yo no planeé, por una situación que yo hubiera evitado. Piénselo, métase en este cuento. Yo pensaba que Dios iba a alumbrar mi vida cuando todo estuviera en orden, cuando yo fuera más fuerte, cuando tuviera más fe, cuando el momento fuera perfecto. Pero la luz, Cristo, no pidió permiso. No preguntó si era un buen momento. Javier, ¿es un buen momento para llegar a tu vida? No me preguntó. ¿O le preguntó Dios a usted eso? ¿O le pidió permiso para entrar a su oscuridad? No preguntó. Simplemente entró. Ya. Esa luz en esa finca entró así, por ese roto. Así llega Jesús a nuestra vida. No por el camino lógico, cuando yo esté organizado, cuando ya tenga todo esto en bien, no por el camino lógico, sino por el necesario. Así que la idea de Dios es que yo aprenda que la encarnación, la idea de Dios es que usted aprenda que la encarnación es esto. Dios no espera que mi realidad mejore para acercarse, no. Él se acerca para transformar esa realidad mía. Él es el que nos la transforma. Si Jesús pudo venir como un bebé, entonces Dios no desprecia mis pequeños comienzos. Si vino por una mujer virgen, entonces Dios no se detiene por mis límites. Si nació en Belén, entonces Dios no ignora lo que el mundo considera insignificante. Si llegó en tiempos de crisis, entonces Dios no huye de mis noches oscuras. Le fascina
mis noches oscuras para venir a dar oscuridad. Entonces, hermanos, iglesia, amigos, la pregunta no es si mi vida es ideal, no. La pregunta es si dejo pasar la luz, si dejo pasar a Jesús, si dejo entrar a Jesús a mi vida. Porque la misma luz que ignoró la lógica humana, la misma luz que ignora la lógica humana, para llegar a Belén, Belén no existía en el mapa, por Dios, en ese momento, hoy sigue avanzando por caminos que a veces yo no entiendo, ni usted entiende, porque Dios desea cumplir en nuestra vida sus bendiciones. Y eso es lo que es Navidad. Y aunque no tenga sentido ahora y no lo entendamos, la luz sabe exactamente a dónde va. Y por eso Cristo nos direcciona en todo. Y por eso, en nuestro siguiente punto, el tercero, la luz que finalmente se hace visible. La luz que finalmente se hace visible. La luz se vuelve rostro, la luz se vuelve carne, la luz se vuelve un abrazo. Y es que esa luz que comenzó en Génesis 3:15, creció como una antorcha en Abraham, tomó forma de rey en Judá, brilló como hijo eterno en David, fue anunciada por Isaías, fue anunciada por Miqueas y avanzó contra toda lógica humana, eligiendo lo débil, lo pequeño, lo improbable, lo insignificante. Pero ahora en el Nuevo Testamento, esa luz por fin llega a su destino. Y cuando llega no lo hace como la humanidad lo habría esperado. No llega con relámpago, no llega con fuego, no llega con truenos. Llega como un bebé. Así llegó un rey que llegó siendo un bebé, chillando, tomando la leche materna, poposeando, pateando, empieza a gatear. Así llegó Dios al mundo. Entonces, la luz que venía viajando desde Génesis por fin se hace rostro, se hace carne, se hace un llanto en un establo porque el niño llora, se hace manos pequeñas, me imagino que tendrían guantecitos para ponerle, escarpines, gorrita y todo ese cuento. Dios se hizo un bebé normal. Y eso lo relata Lucas 2, la luz invade lo cotidiano. Lucas lo relata. No nace en un palacio, nace en un establo, y ahí es donde el cielo entra por la puerta más humilde posible de la humanidad. Y esa luz abrazando nuestra humanidad está desde Génesis 3:15, pasa por los profetas, pasa por los evangelios, y San Mateo 1:18 es donde nos dice: la luz confirma la promesa. Mateo dice: esto se cumplió para que se realizara lo dicho por Isaías, Dios con nosotros. La luz ya no está anunciada, está aquí, tiene brazos que van a ser extendidos para amarnos a todos con su muerte. Y luego nos dice en Juan 1:14, la luz acampa entre nosotros. El Dios eterno puso su tienda, hizo su tabernáculo, se instaló en medio de nosotros. Aquí en la tierra vino a vivir Dios. La misma presencia que caminó con Israel en el desierto, ahora camina como niño en brazos. Y mirando ahí el contexto, en un mundo grecorromano acostumbrado a dioses, porque ellos tenían dioses, dioses y dioses, como el mundo católico que tiene vírgenes y santos y todo esto, pero como también nosotros los cristianos evangélicos que también tenemos infinidad de fetiches y creencias y dioses, porque si vamos a la realidad, pele un evangélico, nos raspe un evangélico y sale un ¿qué? Un católico. Entonces todos nos metemos ahí en el cuento. En un mundo grecorromano acostumbrado a dioses lejanos, fríos y orgullosos, esta escena del nacimiento rompe todo ese pensamiento. No es mito, no es leyenda, no es semidios. Dios
se hizo un hombre. Se hizo un hombre. Esa luz no aparece en la montaña más alta, no, sino en la cunita más humilde, no rodeada de generales, sino de pastores solamente. No en tronos, sino en un heno común que servía para los animales. Y aquí es la culminación, la luz que Dios encendió con esa promesa en Génesis no vino solo para alumbrar, vino para habitar entre nosotros. Vino a caminar con nosotros, vino a sanar desde adentro, desde nuestro corazón, las heridas. Vino a alimentar el alma con su palabra. Vino a transformar sin destruir. Porque es que ustedes pueden saber, en nuestra vida podemos transformar. Y a veces esa transformación lo que hacemos es destruir. El vino fue a transformar sin destruirnos. Vino a hacerse vulnerable para levantarnos a nosotros que somos vulnerables ante el pecado, ante la enfermedad y sobre todo ante el pecado, para hacernos libres. Por eso el ángel en Lucas 2, 10, 11 anuncia, les ha nacido hoy un Salvador que es Cristo el Señor. Es decir, Salvador, la luz que rescata. Dice Cristo, la luz prometida desde el Antiguo Testamento. Dice Señor, la luz que es Dios mismo hecho carne. Entonces este pasaje de Lucas 2, del 9 al 11, cuando dice, y un ángel del Señor se presentó junto a ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué nos quiere decir eso? Jesús nace de noche, pero la escena se llena de resplandor. La luz no viene del sol, sino de la gloria de Dios anunciando su llegada. El nacimiento del Salvador es presentado como una irrupción de luz en la oscuridad. El texto dice, y un ángel del Señor se presentó junto a ellos, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor. La luz no viene del sol, sino de la gloria de Dios. Esa luz que nos iluminó y que nos sigue iluminando, viene precisamente ¿de quién? De la gloria de Dios. Cuando viene Jesús a nuestra vida, irrumpe sin pedirnos permiso. Y es ahí en este pasaje, hermanos, donde converge todo. Génesis, Abraham, Judá, David, Isaías, Miqueas y toda la línea profética. Esa luz llegando a casa, esa luz llegando a nuestra vida, esa luz llegando a cada uno de nosotros. La promesa se hace personal. Lo de Génesis 3:15 se hace personal en nuestra vida. Dios eterno entrando en su historia individual y en mi historia. Ahí se cumple. Si Dios recorrió todos esos siglos, todas las profecías, todos los imperios, todas las oscuridades, todas las cosas ilógicas a la humanidad, para llegar a Belén, también sabe llegar hoy a la vida suya y a la vida mía. Por eso yo creo que con este mensaje usted puede decir juntamente conmigo, no estoy solo. La luz acampa conmigo. No estoy olvidado. La luz, que es Jesús, me buscó hasta encontrarme. No estoy perdido. La luz, que es Jesús, vino a ser mi camino, su camino. No necesito subir al cielo, no, el cielo que hizo. Bajó a buscarme, bajó a buscarnos. La luz que nació como una chispa en Génesis 3:15 como promesa, hoy vive en mí, porque la gloria del Señor resplandece en Jesús. Eso es Navidad, hermano, hermana, iglesia, amigo. Es una Navidad. Dios se hace bebé para salvarme. Dios se hace bebé para salvarlo.
Dios se hace bebé para salvar a la humanidad. Eso es Navidad. La luz vino a iluminar la oscuridad de mi mundo, de su mundo, de nuestro mundo. Eso es Navidad. Así que la luz que entró y ya nadie apagó. Esta historia que les estoy contando no ocurrió solo en una casa de barrio, hermano amado, no. Ocurrió en nosotros. La historia que les estoy contando. ¿Por qué? Porque no todos celebran la Navidad, no. Algunos la viven con alegría, otros con cansancio, otros con silencio y otros simplemente la dejan pasar. Oh, pasó Jesús, ¿qué me importa a mí? Ahí está. Pero la llamamos Navidad o no, como usted quiera. Cuando la noche se siente más larga, la verdad es que todos buscamos un poco de luz. La noche está muy larga, su vida está entenebrecida, usted busca luz. Y cuando usted busca luz, está buscando la luz de la Navidad. Así que por muy que usted satanice la Navidad, su noche es larga y usted llegará a un momento en que empieza a buscar esa luz, empezará a buscar la Navidad, que es Jesús. Por eso en estos días, en muchas casas se enciende una lucecita. Y como dije ahorita, no son casas perfectas, no. Son hogares con discusiones, son hogares donde tenemos dudas, son hogares donde tenemos a veces silencios incómodos, son hogares donde tenemos sillas vacías y son corazones que quizás están cansados. Y esa luz no se enciende porque todo esté bien. Jesús nos llega porque todo esté bien. No es que yo soy muy malo, yo tengo que pedir perdón primero a Dios para acercarme a Él. No. Es que yo tengo que ser bueno para acercarme a Dios. No, jamás. Jamás podemos llegar a ser buenos para acercarnos a Dios. Es Dios quien se acerca, el cielo baja a nosotros porque somos malos, porque somos en la oscuridad, porque tenemos tiniebla. Es así la Navidad. Esa luz no llegó como un relámpago ni como trueno, llegó como un bebé, silenciosa, vulnerable, pero viva. Y como toda luz verdadera no entró por la puerta principal, entró por donde nadie la esperaba. Por una mujer sencilla, por una aldea olvidada, por un establo prestado. Así nació Jesús. Así también, hermanos amados, entra en nuestra vida. Piénselo, no siempre entra por los planes que usted hizo. Quizás por los planes que usted hizo, se le derrumbó, no entró por ahí. Jesús llega en el momento menos esperado de la vida de cada uno de nosotros. No siempre por los planes que hicimos, sino por los caminos que hubiéramos evitado. Por una crisis, por una pérdida, por un dolor, por un cansancio, por una Navidad perdida. Ahí es donde llega Jesús. Por ahí es donde llega. Él busca los caminos que a nosotros no nos parecen lógicos. Yo pensaba que Dios iba a alumbrar mi historia cuando todo estuviera en orden. No piense eso. Cuando ya yo fuera más fuerte, no piense eso. Cuando tuviera más fe, no piense eso. No es así. La luz no pidió permiso cuando vino a mi vida. Jesús no me pidió permiso. Dios no le pidió permiso a usted, no le da permiso a nadie. No preguntó si era un buen momento. No, a mí no me lo preguntó. Se lo preguntó a usted y Laura. ¿Es un buen momento para entrar y sentarme y hablemos un poquito de mí? ¿Cierto que no? Jamás. Simplemente entró. Y una vez que entró, vea, lo mejor de eso es que nadie puede apagar esa luz. Cuando entra Jesús a nuestra vida, nadie puede apagar esa luz. Ni la pobreza, ni la noche, ni el rechazo, ni la cruz. Porque todos los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, desde entonces, cada Navidad nos recuerda esto. La luz no vino porque la noche se acabó. La noche se acabará porque la luz llegó. La encarnación es esto. Dios no se quedó señalando la oscuridad desde lejos, señalándonos la oscuridad. No, se metió en la oscuridad nuestra para alumbrar nuestra vida a través de Cristo.
La luz que comenzó como una chispa en Génesis, que avanzó siglos en promesa, que ignoró la lógica humana y que entró por donde yo no lo dejaría pasar, hoy se hizo rostro, se hizo carne, extendió sus brazos para ser como usted y como yo, de carne, hueso y sangre, no un extraterrestre, no. Se hizo como nosotros. Eso es Navidad. No todo se arregla de inmediato. Dígame si cuando Jesús llegó a su vida todo se arregló de inmediato. Lo que se arregló de inmediato fue la salvación, la condenación. Pero los problemas siguieron, pero empezaron a mejorar con el tiempo. No todo se arregla de inmediato. Yo pensé, y esa era una idea mía, cuando Cristo vino a mi vida, yo pensé, se me acabaron los pecados. Y yo seguía en esa lucha. Y las amistades me decían, pero venga, es que usted no se volvió pues cristiano, entonces no, Dios no viene pues y le quita esos pecados y queda usted libre. Y yo, nada. ¿Y sabe cuándo vino a entender eso? Cuando empecé a explicar la epístola a los romanos, que hace como un año. ¿No? Para que vea cómo es la vida, el crecimiento espiritual, la maduración. Vamos madurando con el tiempo. Yo no me las sé todas. Y ahí entendí, claro, es que Dios salvó mi alma, pero mi cuerpo todavía sigue con... Y es el que yo debo de dominar mi cuerpo, porque mi cuerpo dice, ay, esa persona me cae mal, voy a hacerme loco, no voy a mirar. Y así por el estilo, no, la primera mirada no se puede evitar, ¿cierto? Pero la segunda, sí, la segunda la puedo evitar. Mi carne es la que me domina, entonces yo no puedo dejar dominar eso. Yo entendí eso hace como un año. Pero bueno, valga la aclaración, Dios me ayuda a entender eso. Porque no todo se arregla de inmediato, sino que Jesús entra en la noche y no se va. Y empieza a iluminar esos rincones de oscuridad en mi vida y en la vida de usted. Así que la historia bíblica puede leerse como una historia de una luz que Dios encendió y que nunca volvió a apagarse, nunca se apagará la luz del Evangelio en su vida. Así que en Génesis Dios encendió una luz. En Isaías la luz comenzó a brillar, dice Isaías 9:1, en medio de la opresión y de la sombra de muerte, Dios anuncia que la luz aparece dentro de la oscuridad. Y luz, en Jesús la luz entró en mi noche. En Jesús su palabra entró en mi noche. Y desde entonces la oscuridad ya no tiene la última palabra. No sé si en su vida la oscuridad tiene la última palabra. Piense, ¿en su vida la oscuridad tiene la última palabra o la luz tiene la palabra? La luz tiene la palabra, porque llegó, se quedó y no se va a ir, y eso es Navidad. Inclina su cabeza y oremos al Señor. 3 preguntitas que aparecerán en la pantalla, si quiere las puede mirar y que usted va a responder. ¿Estoy esperando que la noche termine para abrir la ventana o voy a dejar entrar la luz hoy? Jesús es la luz. La luz ya está afuera de la casa. Pero mientras la ventana siga cerrada, la oscuridad seguirá teniendo la última palabra. Piénselo. ¿Quién tiene la última palabra en su vida? ¿La oscuridad o la luz? Respóndase a sí mismo. Para ilustrar la segunda pregunta, mire la segunda pregunta. ¿Estoy menospreciando la chispa que Dios encendió en mí, sin recordar que así empezó la luz en Génesis? Se lo ilustro de la siguiente manera. Un fósforo parece insignificante hasta que es lo único que evita que alguien tropiece en la oscuridad. Jesús es el único que evita que tropecemos en la oscuridad porque Él es la luz. Piénselo. ¿Está menospreciando la palabra de Dios? ¿Está menospreciando a Jesús?
porque Dios la encendió en mi vida y en su vida cuando llegó un momento en nuestro caminar. Y la tercera pregunta para que reflexione es: si Jesús camina conmigo, ¿por qué sigo viviendo como si estuviera solo en la noche? La noche no desaparece de inmediato, pero cambia por completo cuando alguien camina a mi lado con una lámpara encendida. Y Jesús camina a nuestro lado y Él es la lámpara de nuestra vida. Señor, que esta palabra, la luz llegó a mi vida, que es Jesús, permanezca, transformándome, haciéndome más sensible a tu palabra, haciéndome más sensible a tu voz, para parecerme más a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga.